Muy buenas noches y bendiciones para todos, amados hermanos. Qué hermoso tiempo que el Señor nos permite tener en esta noche para alabarle, para bendecirle a nuestro Señor, porque todos quienes nos hemos convocado, quienes hemos sido llamados a recibir este enlace, esta enseñanza en esta noche, tenemos algo muy cierto en nuestro corazón. Que nosotros estamos aquí no por motivación propia, sino porque el Señor mismo pone ese anhelo en nuestro corazón. Él es el que nos ha buscado primero. Y por eso, por ese amor tan hermoso que Él nos ha entregado, nosotros también queremos buscarlo a Él y nuestra alma y todo nuestro ser lo anhela. Así que nos acercamos a Él sabiendo que en esta noche recibiremos también enseñanzas de parte del Señor, porque sabemos que las enseñanzas del Señor son perfectas, que reavivan el alma y que los decretos del Señor son confiables. Por eso hace más sabio a todos los sencillos. Y en esta noche queremos nosotros presentarnos delante del Señor porque anhelamos de todo corazón buscarlo a Él, buscar de su santa presencia. Oremos, amada iglesia. Amado Señor, bendito Padre eterno, queremos darte infinitas gracias por todo lo que tú has hecho en este día por nosotros. Gracias, Padre Santo, porque si en nuestro corazón hay un anhelo en buscarte, es porque tú primero nos has buscado a nosotros, Señor. Y es tu amor incondicional el que nos tiene aquí todos reunidos. Padre Santo, en esta noche queremos disfrutar de tu presencia, disfrutar del entender tu preciosa palabra. Que sea tu palabra la que nos redarguya, nos muestre, Señor, las cosas que debemos cambiar, porque nuestra alma anhela de ti, Señor, porque nuestro ser entero tiene sed del Dios vivo, de ti, Señor, que tú eres el Dios viviente, que eres el único que puede satisfacer todas las necesidades de nuestro corazón, de todo nuestro ser, y nuestra necesidad más grande, que es la de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, Señor, gracias por permitirnos usar esta tecnología y gracias, Señor, porque tú te haces cargo de todas las cosas. Te amamos y te adoramos. Este tiempo de alabanza es tan solamente para ti. Bendito sea, Señor. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más
más que a mi ser, más que a mi ser. Buscamos a nuestro Señor, lo buscamos más que a nuestro propio ser, porque de verdad es el motivo y la única razón por la cual nosotros estamos en este momento convocados. Así que alabemos al Señor, al Dios de Israel, aquel que vive por siempre, que no es contenido ni por tiempo ni por espacio, a nuestro Señor que es digno de recibir todo reconocimiento. Gracias, Papito Santo, porque nos das este hermoso tiempo en tu presencia. Y gracias, Señor, porque nos permites convocarnos, Señor, y estar todos juntos aquí para estudiar tu preciosa palabra. Y en esta noche, Señor, queremos darte gracias por todos nuestros hermanos, hermanas y familia que se conecta, Señor, desde aquí, desde la ciudad de Quito, pero también sabemos que hay otras personas que nos están sintonizando, Señor. Saludos a nuestra hermana ciudad de Guayaquil, a nuestros hermanos que nos sintonizan también desde Estados Unidos, a todos ustedes, amados, un fuerte abrazo, que nuestro Señor nos permita seguir juntos, unidos en un mismo espíritu, para alabarle y adorarle a nuestro Señor. Nos presentamos también en esta noche para entregar delante de nuestro Padre Celestial los diezmos y las ofrendas, que es también otra de las formas en las cuales nosotros podemos bendecirlo, adorarlo, exaltarlo a Él, porque es digno de todo reconocimiento en nuestras vidas. Así que nos presentamos en oración delante de Él. Amado Señor, una vez más queremos darte gracias porque tu misericordia, Señor, ha sido manifestada en nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Padre Santo, porque por tus misericordias no hemos sido consumidos. En este momento estamos aquí reunidos y tenemos vida, Señor, tenemos aliento de vida. Y esa sola razón ya es un motivo suficiente, Padre Santo, para estar de rodillas delante de ti y adorarte y bendecirte, Señor, y exaltarte por todo lo que tú haces. Gracias, Padre Santo, porque también en este día nos has permitido realizar ciertas actividades. Si hay algún proyecto o alguna tarea que se quedó frustrada, sabemos, Señor, que incluso ahí tú sigues siendo soberano y tú tienes tus planes, Señor. Ayúdanos a seguir descansando en tu preciosa providencia, Señor, en que tú tienes el control de todas las cosas, que tú sabes, Señor, cuál es la perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, a vivir alineados a ella. Gracias, Señor, porque en tu bendita providencia, Señor, también has provisto tal vez de algún recurso para nosotros, Señor, y en este momento queremos presentar delante de ti los diezmos y las ofrendas, que sabemos que esa es una forma en la que tú también sigues y nos permites, Señor, seguir realizando actividades y las tareas que se necesitan en la congregación para abrir las puertas de nuestra casa, en fin, Señor, para seguir hablando y predicando tu mensaje, que es lo único que nos mantiene, Señor, es nuestra principal objetivo, el anunciar a las naciones, Señor, que tú vives, que tú reinas y que tú eres, Señor, el único y suficiente Salvador. Te adoramos con todo el corazón y en esta noche, Señor, presentamos delante de ti los diezmos y las ofrendas y con un corazón agradecido, Señor, también ahora nos presentamos para recibir tu mensaje, tu palabra, Señor. Gracias por usar la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, por preservar, Señor, la salud de él también y de toda su familia. Gracias, Señor, porque tú lo usas también y pon de nuevo, Señor, en su corazón, en su mente y a nosotros danos la capacidad, Señor, para no presentarnos delante de ti con argumentos en nuestra mente, sino todo lo contrario, con una mente totalmente limpia, purificada por ti, Señor, y poder así seguir transformando desde nuestro interior hacia nuestro exterior, Señor. Te adoramos y te exaltamos en esta noche. Seguimos delante de ti y en tu presencia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia preciosa, la bendición de mi Señor sea con cada uno de ustedes, contentos de empezar esta semana y con esta bendición inmerecida que es el poder
compartir la palabra de Dios, del poder predicar la palabra de Dios y que ustedes estén con un corazón dispuesto, que estén abiertos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amados hermanos, la palabra de Dios es un regalo que viene del cielo y hacemos bien como iglesia el predicarla, el defender la sana doctrina, el permanecer firmes en esta ancla preciosa que es la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que, amados hermanos, un abrazo a cada uno de ustedes. Desde ya muchas gracias por sus oraciones, gracias siempre por su intercesión en favor de todas las peticiones que hacemos y también porque sé que han estado orando por este servidor. Amados, por favor, abra su Biblia, tenga ya lista la palabra de Dios en Juan capítulo 4. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 4, desde el versículo 43, por favor, al 54. Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Y mientras busca, siempre qué saludable es decirle, Señor, examina mi corazón, habla por favor a mi vida. Qué sano es esto. Espíritu Santo, ilumina, Señor, mi mente, despeja todo obstáculo para que esta semilla que va a ser implantada en nuestros corazones caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Qué sabio es tomar entendimiento, qué sabio es mostrarnos reverentes cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Por eso siempre les animamos, amados, todo tiene su tiempo, todo. Y este es el tiempo de qué, hermano querido, es el tiempo de enfocarnos en lo que Dios dice. A veces no entendemos por qué las bendiciones, por qué me pasa, porque no somos conscientes de que todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Hay tiempo de adorar y tiempo de enfocarnos en la palabra y este es el momento, amados. Luego nos estaremos acordando de las peticiones, de las intercesiones que son genuinas, pero todo tiene su tiempo. Hoy vamos a aprender esto, no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios te está enseñando a ti, tú que te conectas constantemente, pero que tal vez constantemente te desconectas el momento en que estamos predicando la palabra. Te repito, tal vez tú eres de esos hermanos o hermanas que constantemente se conectan en nuestras transmisiones, pero tal vez seas tú también de aquellos que con facilidad se desconectan. Nos vamos a centrar, amados hermanos. Juan capítulo 4, versículo 43, y vamos con todo ahora sí. Dice la palabra del Señor. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Imagínate la situación tan crítica, tan dolorosa, tan desesperada, a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor,
desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. ¿A qué hora? ¿En qué momento había comenzado a mejorar? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amados, hasta ahí la lectura de la palabra. Jesús sana al hijo de un noble, de un funcionario de la realeza. Algunas cosas que debemos tomar en cuenta entonces, amados. En base a esta porción de la palabra, debemos entender que la necesidad nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, la necesidad nos enseña a levantar nuestra mirada al cielo. La necesidad nos enseña no solo oír del Señor acerca de Él, sino acercarnos a Él. La necesidad nos enseña a hablar con Él frente a frente. En otras palabras, diga conmigo, la necesidad nos enseña a orar. La necesidad nos enseña a tener una fe genuina. Amados, aquí vemos una vez más que el Señor atrae hacia sí mismo ¿a quién? A los necesitados, a los cansados, a los oprimidos. Aprendemos que el Señor no solamente puede, sino que quiere ayudar. Donde los demás han fallado, donde ya no hay nada más que hacer, vamos a sacar algunas lecciones para nuestras vidas en base a esta porción de la palabra. El tema que estudiaremos hoy, amados, cierra un ciclo en el Evangelio de Juan. Ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Capítulo 1, 2, 3. La clase anterior habíamos hablado acerca de esa conversación que tuvo el Señor en el pozo de Jacob con esta mujer, la mujer samaritana. Ahora, un ciclo comenzó en Galilea y termina también en Galilea. En los primeros versículos del capítulo 2, que ya lo habíamos leído y ya lo habíamos estudiado, nos habla acerca de unas bodas, las bodas en Caná de Galilea. Por eso es que comienza en Galilea y termina en Galilea. En aquellas bodas el Señor, usted conoce, transformó el agua. Esa agua era utilizada para los rituales de lavamiento y la transformó en no en cualquier vino, en el mejor vino que los que vivían en aquel lugar, que los invitados de aquella boda alguna vez habían probado. Así que Juan, el autor de este evangelio, concluye que esa fue la primera señal realizada por Jesús y que sus discípulos creyeron en él. En el capítulo 2, versículo 11, solamente para verificar nada más lo que ya habíamos estudiado, dice, capítulo 2, versículo 11, las bodas de Caná. Dice, capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el pasaje de hoy, hermanos, Juan concluye que Jesús realizó la segunda señal, el segundo milagro en Galilea también.
Tras su viaje a la región de Judea y su visita a Jerusalén en el templo. Usted recuerda. Y nuevamente, ahora el tema se centra en la fe en quienes creyeron en Jesús, nuevamente en Galilea. Primera señal, y esta es la segunda señal. Mire lo que dice, por favor, en el capítulo 4, el último versículo que leímos, por favor, el versículo 54. Juan 4, 54. La primera ya vimos en las bodas de Caná. Veamos la segunda. Son 7. Vamos a ir estudiando poco a poco. Cada una de ellas tiene el propósito de demostrar la divinidad del Señor. Pero vamos a ir poco a poco aprendiendo esto. Dice, esta segunda señal, hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, recuerde que siempre una señal es dada, una señal es puesta, es manifestada, una señal con el único fin de ¿qué? De apuntar a algo o a alguien. Toda señal tiene esa finalidad. Apuntar, dirigir a algo o a alguien. Reduzca la velocidad. ¿Te dirige a qué? De manera inconsciente, a que si estás en el carro, que vayas poniendo freno, vayas poniendo neutro, eso te dice una señal. Con los milagros del Señor es exactamente lo mismo. Son señales que tienen el propósito de dirigirnos, de darnos una dirección, de mostrarnos algo, que es la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. Profundicemos un poquito en el texto del día de hoy. Amados, dice el versículo, por favor, 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Amados, luego de pasar 2 días enteros hablando y compartiendo con los samaritanos, 2 días, Jesús sale de Samaria, emprende ahora el camino de regreso a la región donde él había, nada más y nada menos, a la región donde él había crecido, la región de Galilea, y ahí se encontraba Nazaret. Camino a Galilea, él afirma solemnemente que un profeta no recibe honra en su propia tierra. Versículo, por favor, 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Una pregunta. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras camino a Galilea? Amados, nosotros tenemos evidencias en los otros evangelios que Jesús hace una afirmación similar a la que está haciendo en este pasaje, en medio de un claro y evidente clima de crítica y en un rechazo frontal hacia la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si usted me permite, en Mateo 13:57, por favor, vamos a leer Mateo 13:57, usted va a ver la misma declaración en este contexto que le digo, en un clima de crítica y rechazo. Mateo 13:57. Vamos a leer desde el 55. Ahí en Nazaret, ¿qué se preguntaban? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Como nosotros decimos de una manera más familiar, nadie es profeta en su propia tierra. Eso dijo el Señor. Marcos capítulo 6, versículo 4. Por favor, Marcos capítulo 6, versículo 4. Mire lo que dice. Asimismo, Jesús en Nazaret, la región de Galilea, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa.
El autor de Lucas, el médico, el doctor Lucas, que hace un registro, pero guiado por el Espíritu Santo y presenta de una manera magistral y cronológica el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, también nos dice lo mismo. O sea que en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan se registra esta verdad. Nadie es profeta en su propia tierra. Ahí en el registro que hace Lucas nos habla de que el Señor está en Nazaret, un día de reposo, entra en la sinagoga, abre el libro del profeta Isaías y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuál escritura? Lo prediqué. El Señor les dice, ahí en Nazaret, donde Él creció. Les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, mis queridos vecinos de Nazaret. Así que todos se maravillaban y decían, se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Amados, en este contexto se encuentran estas palabras, pero en este contexto también vemos nosotros esta verdad, hermano querido, nos arroja luz del significado de estas palabras. Debemos notar que el autor establece que los que recibieron en Galilea fueron personas que habían presenciado lo que él había hecho en Jerusalén. O sea, nadie es profeta en su propia tierra, en Galilea. Sin embargo, en Jerusalén algunos habían visto no solo el milagro en la boda de Caná, luego, no solo que algunos de los presentes habían sido testigos de las cosas que el Señor había hecho ya en Jerusalén, versículo 45, por favor, Juan 4:45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Estos galileos habían ido a la fiesta, vieron las señales que hizo, entonces creyeron. ¿Qué era lo que Jesús había hecho en Jerusalén? Él había expulsado a los vendedores y cambistas del templo y también había visto a Jesús realizar muchos milagros. Muchos milagros. Juan 2, 23 y 24 dice, Juan 2, 23 y 24, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A causa de estas señales, esta gente que estuvo en Jerusalén y que regresa a Galilea, creen en Jesús. Pero en aquella ocasión, quiero resaltar esta verdad, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Creían, pero creían en las señales, no creían en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Claramente la fe de estas personas estaba en el lugar equivocado. ¿Te das cuenta? Que hay que saber en qué lugar tiene que estar puesta nuestra fe y tenemos que saber en qué momento, como predicamos, en qué momento elevamos nuestras oraciones al Señor. Ellos no habían comprendido el significado de las palabras ni los milagros de Jesús. Le creían, pero por lo que Él podía hacer. ¿Cuántos están sintonizados en este lugar y en esta noche? Que creen en Él, pero por lo que Dios puede hacer en favor de cada uno de nosotros. Y esas son las expectativas que llenan el corazón de muchos. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en favor de mí? Y yo creo en ti, Señor, porque sé que me puedes dar un buen trabajo. Y yo creo en ti, Señor, porque sé que me puedes sanar de esta enfermedad. Y yo creo en ti, Señor, porque yo sé que tú puedes hacer muchos milagros. Hermanos amados, aquí el Señor más bien
confronta si es que esa clase de fe tiene ese único elemento, el querer recibir beneficios de parte de Dios y más beneficios. Por eso es que, hermanos, de manera frontal, ¿cómo hemos combatido esa falsa enseñanza de que tú estás bien con Dios cuando solamente Él te bendice, te prospera, te da, tienes dinero, no te da ni una tos, entonces estás bien con Dios? Eso no es bíblico. Esta gente se acercaba por las señales, no por tratarse del Mesías, del Hijo de Dios. Y en nuestro pasaje, Jesús vuelve a encontrarse con esas personas que no tienen una verdadera fe en Él, sino en lo que puede hacer por ellos. Así que, hermanos amados, ellos buscaban un revolucionario, ellos buscaban un milagrero, no al Salvador del mundo. Este relato se convierte en un fuerte contraste con la fe, en cambio, de los samaritanos. La respuesta fue casi inmediata de los samaritanos, lo estudiamos. Al escuchar el testimonio de la mujer y su declaración que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo, amados, es tan diferente las respuestas y las motivaciones de los galileos versus a los samaritanos. Y veremos esto a profundidad en los siguientes versículos. La afirmación de nuestro Señor Jesucristo que un profeta no recibe honra en su propia tierra es muy cierta. ¿O no nos ha pasado muchas veces a nosotros? Hablamos a alguien algo con la mayor claridad posible y ¿sabe qué? Ese alguien es alguien cercano, es algún familiar, es alguien. Pero va un desconocido y le dice exactamente lo mismo, le comparte la misma palabra, le presenta al mismo Señor y con esa persona abre su corazón. Hermanos, esta lectura nos ayuda a entender la respuesta de Jesús a este funcionario real. Veamos por favor el versículo 47, dice 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En Capernaum o Cafarnaum, que significa la villa de Nahum. Ahora, había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Juan establece que ese hombre era tan importante, tenía influencia. Sin embargo, fue a pedirle a Jesús que sane a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Nos parece una reacción natural y un pedido clamoroso de un padre normal, de un padre que ama, de un padre que tiene miedo, que teme perder a un hijo amado que está en la agonía. Es normal. Sin embargo, hermanos, quiero que tomen en cuenta la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es realmente desconcertante. Versículo 48. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Ahora, quien se acerca es una sola persona, el oficial del rey, este personaje noble. Sin embargo, la respuesta no es en singular, la respuesta es en plural. Esto significa que lo que va a suceder tiene una enseñanza y un impacto no solo para una persona, sino para todos los que estaban ahí e incluso, como lo vamos a ver, a otras personas que ni siquiera estaban en ese lugar. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Este hombre le había dicho, mire la forma con la que se dirige al Señor. Le rogó que descendiese y sanase. Diga conmigo, le rogó. Eso. Ahora, escucha la respuesta del Señor. Si no ven señales y prodigios, ustedes no creen. No solamente se dirigió
de manera directa hacia este hombre que acaba de pedirle que le acompañe para sanar a su hijo, como lo dije, en plural ahora, sino que acusa a él, pero también a todos los demás, que su fe no era verdadera. Pero ¿cómo? Si le está rogando, ¿cómo? Vamos a ver. Jesús les acusó de que su fe estaba solamente detrás de los milagros. Quiero que notes el poderoso énfasis de sus palabras en el versículo 48. Él básicamente les está diciendo, ustedes necesitan ver señales y prodigios y milagros y portentos para creer, porque si no ven señales, milagros, prodigios y portentos, ustedes simplemente no tienen una fe genuina, no creen como se debe creer. ¿Cuánta diferencia de la fe de los samaritanos, donde Jesús no realizó ni milagros ni portentos? No, tuvo una conversación con la mujer samaritana y sin embargo, ¿cuántos creyeron en aquel pueblo? Seguramente, amados, esta respuesta dejó al funcionario real más desconcertado, pero también lo dejó molesto. ¿Por qué? Hermanos queridos, después de todo, este era alguien importante, era un noble, era un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, oficial del rey, o sea, un hombre que trabajaba al servicio de Herodes Antipas, que gobernaba toda la región de Galilea. Él, al igual que su amo, o sea, este oficial, al igual que Herodes Antipas, él, al igual que sus otros colegas que tienen altos puestos con Herodes Antipas, no estaba acostumbrado a recibir un no como respuesta. Así que las palabras de Jesús sonaban a eso. Si tú te das cuenta, este funcionario importante reaccionó y habló como estaba acostumbrado a hacerlo. ¿Cómo? Dando órdenes con autoridad humana. Y es lamentable, hermanos queridos, la forma como cambia de rogarle al Señor ahora a dar una orden. En algunas traducciones, lastimosamente, se ha perdido el sentido de las palabras del funcionario, que sí lo tenemos en la Reina de las Versiones, como es la Reina Valera del 60. Hermanos queridos, aquí se mantiene esto. Quiero que tome atención al versículo 49. 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ya cambió. Ahora pasa a dar una orden este oficial. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le estaba dando una orden, ya no le rogó, desciende. Aquí ocupa un verbo imperativo y definitivamente, hermanos, haciendo una buena exégesis e interpretación de este pasaje, definitivamente este verbo imperativo se trata de una orden. Descended, desciende. Él le ordenó a Jesús. ¿Cómo así, hermanos? Desciende, ve a mi casa antes de que mi hijo muera. Eso significa. Y el siguiente versículo, Jesús le respondió, también dándole una orden. ¿Cómo es que desciende a tu casa? Desciende a mi casa, sana a mi hijo. El Señor le responde con otra orden. Vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Si te das cuenta, hay un fuerte choque de poderes en estos dos versículos. Sin saberlo, hermanos amados, el funcionario del rey Herodes se encontró frente a frente con el rey de reyes, con el rey de Israel y con el rey del universo. A ese hombre le quedaban solamente dos opciones.
mantenerse firme en su estado de superioridad y demandar que Jesús le obedezca porque yo soy aquí el oficial y el del rey, o reconocer que Jesús es superior a él y superior al rey que él mismo sirve, Herodes Antipas. Solo tiene dos opciones: o mantenerse en su supuesto estado de superioridad o someterse a su mandamiento. No, ve tú regresa, tú vuelve a tu casa, porque tu hijo vive. Mire, versículo 51, perdón, versículo 50, Jesús le dijo, vea, con otra orden, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, amados, esta segunda opción, la de someterse, la de tener humildad, implica precisamente eso. Implica que él se humille, que él se avergüence públicamente, pues este oficial le había dado una orden al Señor y el Señor le había respondido con otra orden. El hombre hizo lo mejor. Juan dice que él le creyó a Jesús. Lo leímos. Esto quiere decir que él decidió que Jesús era superior a él y superior a la enfermedad de su hijo y superior a cualquier autoridad, al punto que él sí puede darle órdenes y tiene que obedecer, aún sin recibir una prueba de que su pedido fue llevado a cabo. El hombre emprendió su viaje de retorno. ¿Se da cuenta? Esta es la verdadera prueba de que la verdadera fe ha sido implantada en su corazón. Recibió la orden de alguien que es infinitamente superior y aunque no vio, ya fue a su casa. Cuán grande fue la noticia que recibió. Cuando iba llegando, su hijo se había sanado a la hora exacta en que Jesús le había dado la orden. Finalmente creyeron el hombre y su familia entera. Lea conmigo, por favor. Versículo 51. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre, o sea, a la 1 de la tarde. Recuerde que comenzaba el día a las 6 de la mañana. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa. Amados, algunas cosas que necesitamos entonces aplicar y entender, por favor, de esta porción preciosa de la palabra. La segunda señal, el segundo milagro registrado en el Evangelio de Juan. Hermanos queridos, debemos entender entonces lo siguiente: que venir a Jesús es lo más noble, es lo más sabio, es lo más sensato que alguien puede hacer. Este era un hombre noble, pero lo más noble es ir a Jesús. Debemos entender que las personas de todos los rangos y posiciones necesitan de Dios. Debemos entender que en muchas ocasiones, amados, el poder o los títulos terrenales son insuficientes. Todavía hay pueblo de Dios que le encantan los títulos terrenales y que sean, no es que sea malo estudiar y obtener un título, no, lo que es malo es que se pierda la identidad, porque cuando tú le dices a alguien, ¿quién eres tú? Te dicen, yo soy el ingeniero Bautista. No, estás confundiendo. No es qué es lo que haces, no es en qué te estudiaste. No. ¿Quién eres tú? Mezclamos el hacer con el ser. Y debemos entender entonces con este pasaje, les decía, que en muchas ocasiones el poder o los títulos terrestres
son insuficientes. Este era un hombre importante, claro, con títulos, pero con un hijo moribundo. Su influencia financiera, su influencia política, no podía salvar la vida de su hijo. Este hombre no sabía lo que también muchas veces nosotros no entendemos. Él no sabía que la distancia no era problema para el Señor. Desciende a mi casa, ve, haz el milagro en mi casa. No, no, no. La distancia no es problema. La palabra del Señor es suficiente. Así que, así como para nosotros, para aquel noble, para aquel oficial del rey de Herodes Antipas, ahí en Galilea, este también fue un día de aprendizaje para este noble. De hecho, cada paso hacia Capernaum, cada paso hacia su casa era un paso de fe. Jesús llega a ellos en la condición en la que están y las ministra. Y eso debemos aprender también para nosotros. Siempre el Señor va a llegar en la condición en la que estemos y Él no se va a cruzar de brazos. Él siempre va a hacer algo. No es como nosotros le ordenamos. Desciende a mi casa. No, 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 un ratito. Ve tú a tu casa. Tu hijo ya está sano. ¿Qué le está diciendo el Señor? La distancia no es problema, pero es a mi manera y es en mi momento y es en mi tiempo. Así que vaya a hacer cuentas en su casita a qué hora fue sanado tu hijo y te vas a dar cuenta que yo hago siempre todas las cosas a tiempo y con precisión. Aprendamos de este hombre también, un padre amoroso que busca la ayuda para su hijo que está agonizando. Amados, los padres sabios saben dónde ir y los padres sabios saben que el único lugar seguro donde ir es Jesucristo. Cuando sus hijos enfrentan necesidades, los padres sabios sabemos dónde ir. ¿Dónde? Del Señor. Los padres que traen a sus hijos a Jesús muestran en realidad un amor genuino por ellos. Por eso es que yo no me explico a aquellos padres que dicen que aman y sin embargo, cuando un hijo les dice, me estoy acercando al Señor, les ridiculizan, les ponen obstáculos. Qué ceguera de esa clase de padres en lugar de apoyar, en lugar de incentivar a sus hijos que busquen del Señor. Lo único que muestran es que son padres insensatos, ignorantes, para nada sabios. El Padre sabio lleva a Jesús a sus hijos. Entendamos, hermanos, que cada uno puede buscar su ayuda en oración. Él siempre va a oír la oración de fe. Él siempre, como les dije, responde a su manera. Aprendamos que el Señor no quiere ser apenas un médico. El Señor quiere ser el Salvador. Sus palabras en realidad sanan, hermanos, no solamente el cuerpo, sanan el alma y el espíritu. Y Él usa lo que tiene que usar para sanar. Él usa lo que tiene que usar. Con razón el salmista declara y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, versículo 20 y 21. Salmo 107, versículo 20 y 21. Envió su palabra y los sanó. Esa es la forma que en la que el Señor obra. Imagínense, en Galilea había gente que habían visto los milagros, pero en Samaria, en cambio, oyeron su palabra. Se quedó 2 días compartiendo la palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Alábenle, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Voy terminando. ¿Te diste cuenta que el funcionario real fue porque esperaba ver un portento o un milagro y finalmente no lo vio? Jesús sí realizó el milagro de sanar a su hijo, pero lo hizo a la distancia. El hombre no vio el milagro, el portento como él quería. Jesús hizo este milagro de esta manera porque él conocía el corazón de este hombre. Terminó dándole órdenes al Señor. No, no. El Señor terminó ordenándole a este hombre. Él y todos los demás le buscaban y seguían por los milagros porque querían ver cosas sorprendentes. Tengamos cuidado, hermanos amados. Tengamos cuidado de acercarnos así al Señor. Porque claramente esa no es la misión del Señor, llenarnos de milagros y portentos. Su mayor interés está en generar fe genuina en las personas. Su verdadero interés era que ellos lo conocieran de manera real y que creyeran de manera real en Él. Yo te pregunto, ¿cuáles fueron tus motivaciones para llegar en su momento a una iglesia? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para abrir una Biblia? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para conectarte en esta noche y escuchar esta palabra? ¿Cuáles fueron tus verdaderas motivaciones? Lastimosamente, muchos de nosotros nos acercamos a Dios porque buscamos que nos solucione algo, porque queremos que nos ayude en algo y entonces ahí le estamos buscando. Este pasaje nos muestra la compasión de Jesús, nos muestra su misericordia, que terminó sanando al hijo moribundo de este hombre. Y Dios también puede ayudarnos con las peticiones del día de hoy. Pero amados, la verdadera intención de lo que hemos estudiado esta noche es enseñarnos el gran peligro de buscar a Jesús solamente por su ayuda. ¿Para qué? Para nuestras necesidades. Ahí hay un gran peligro. Amor con interés. La mayor bendición para el hombre no fue que su hijo se sanara, que de hecho fue una bendición muy grande, que de hecho es un milagro. Mira, el Señor no deja de hacerlo a uno, pero quiere que entendamos lo principal. No solamente que su hijo fue sanado, él mismo, el padre, el noble, el oficial del rey, él mismo fue sanado, ubicado. Y no solamente él, sino toda su familia, toda su casa creyeron en Jesús. Terminemos entonces, lea por favor, versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora. Diga conmigo, todo tiene su momento. Todo tiene su momento, amados. Cuando estudiemos la palabra, concentrémonos en la palabra. Todo tiene su momento. Dios va a obrar. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Quieres repetir conmigo? Y creyó él, o sea, el padre, con toda su casa, mientras que su hijo había sido sanado. ¿Cuándo comenzó a dar evidencia de una fe verdadera? El momento en que él decidió humillarse, tragar su propio orgullo de ser el gran funcionario del rey y someterse a la orden de nuestro comandante en jefe, de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero y único rey, no Herodes Antipas. Dios mío. Hay muchos gobernantes que se creen los grandes gobernantes. No, hay uno solo. Y ante ese gobernante, que es nuestro Señor, toda rodilla se doblará. Así que yo estoy esperando el día en que
todos los presidentes de todas las naciones a través de los tiempos, los reyes y monarcas, asambleístas, congresistas, diputados, aquellos que han ocupado puestos de eminencia, ministros, todos un día van a tener que doblar su rodilla ante el Señor, todos. Apliquemos a nuestra propia vida. Amados hermanos, iglesia del Señor, iglesia, Dios es fiel, revisemos constantemente nuestra vida de sometimiento a Dios. Pregunto, ¿en qué áreas debemos tragarnos nuestro propio orgullo para obedecerle a Jesús y su bendita palabra? Recuerda que lo que está en juego no es algo tan efímero como tu orgullo, sino tu vida eterna. Señor, gracias por la exposición de tu palabra. Bendigo, Señor, este tiempo que tú nos has dado y guardamos, Señor, esta enseñanza. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, familia amada. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser, más que a mi ser.
rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi a un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. No. Basta solamente esperar a lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, que tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar a lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, que tu alabanza Él escuchará. Él va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.